Y sabes que ya se nos vino encima diciembre, ya se acabó el año, ya está ese espíritu navideño a donde quiera que vas, en los centros comerciales, vemos adornos, vemos árboles de Navidad, y hay una algarabía en el mundo, hay un gastadero, y el gobierno es muy astuto, ¿no? Metió el buen fin, hasta que no le vio fin a tu dinero, ni siquiera te dejó a que llegara diciembre. Pero bueno, hay esa emoción. Tristemente la humanidad se mueve por emociones. Viene Navidad y entre comillas, ¿no? Todos son cristianos. Viene Semana Santa y se olvidan todos allá, crucifixión. Viene el 12 de diciembre, que ya está la puerta, ya me empiezan a saturar la carretera. Puras tradiciones mundanas. Porque efectivamente viene la algarabía de diciembre. Y todo mundo, ¿qué celebras? Pues el nacimiento de Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿cuándo nació Jesucristo? ¿Quién sabe cuándo nació Jesucristo? ¿A dónde dice en la Biblia que Jesucristo nació el 25 de diciembre? Ayúdame a mi ignorancia. No lo dice. Entonces, si en verdad quisiéramos celebrar el nacimiento de Jesús, nos tomaríamos la tarea de investigar, porque si investigamos, sacamos una fecha promedio. ¿Cuándo nació Jesús? De acuerdo al calendario judío y a las fiestas judías, podemos sacar un acercamiento a esa fecha. Pero no es así, hermanos. Tristemente, la mayoría de nosotros fuimos rescatados de la religiosidad, de las tradiciones mundanas, del catolicismo. Venimos arrastrando esas tradiciones, pero no tenemos el fundamento bíblico para decir, estoy celebrando esto porque Dios así lo indica en su palabra y porque está escrito en su palabra. Entonces, mira, este mensaje, hermanos, se los di hace un año. Hace un año se los di porque fui bombardeado por mucha iglesia. Aquí ha llegado gente de diferentes iglesias, donde hay iglesias donde ponen su árbol de Navidad, celebran la Navidad. También ha llegado gente que no celebra la Navidad, que no pone árbol. Entonces fui bombardeado. Y pastor, es bueno poner árbol, y pastor, ¿verdad que es malo? Entonces, gracias a Dios por la tecnología, y dije, vamos a grabar este mensaje, lo estamos subiendo a YouTube, y al que me pregunte, mira, ve el mensaje, ahí está grabado. Lo que escuches hoy Dios te va a hablar, pero lo que escuches hoy, tú vas a determinar si lo haces o no lo haces. Eres libre, Dios nos dio un libre albedrío, y puedes hacer con tu vida lo que gustes, pero cuando llegue el tiempo de entregar cuentas a Dios, no tienes derecho a decir, es que yo no sabía. Amén. Entonces, hoy vas a conocer el origen de la Navidad y el origen del árbol de la Navidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pastor, si yo ya compré el árbol y usted va a salir con... No, eres libre. Yo espero que Dios te hable esta tarde. Abre tu Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8, nos ponemos de pie.
Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, ¿qué dice ahí? Las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos hables, que nos ministres por medio de tu palabra. Y te pido, Padre, que la unción y el poder de tu Espíritu Santo sea conmigo, Señor. Que sea tu palabra la que hable y no la mía, Padre. Y que no haga nada en mis fuerzas. Que todo lo haga, Señor, bajo tu dirección. En tus manos preciosas estamos y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Y dice aquí la Biblia que no seamos engañados por aquellas tradiciones de los hombres y no según Cristo. Y eso es lo que venimos arrastrando, hermanos, por generaciones. Por años venimos arrastrando esas tradiciones. ¿Por qué? Porque de ahí fuimos sacados. Dice la palabra de Dios, conocer la verdad y la verdad te hará libre. Se rompe una atadura, ves la verdad, conoces la realidad y ya no somos engañados por tradiciones de hombres. Pero otra vez te digo, tú tienes libertad de tomar la decisión que tú quieras tomar y la salvación es personal. Amén. Tampoco te estoy diciendo, fíjate bien, tampoco te estoy diciendo que te vas a ir al infierno por poner un árbol o te vas a ir al cielo si no pones el árbol. Dios sopesa los corazones. Entonces, si estamos hablando de que la Navidad, pastor, entonces ¿qué? ¿De dónde salió esto? Navidad significa simplemente nacimiento. Amén. Eso es lo que significa Navidad. Investiga, la palabra Navidad significa nacimiento. ¿Pero nacimiento de quién? De acuerdo a la tradición, pues pastor, el nacimiento de Jesús. Pero ¿dónde dice en la Biblia que Jesucristo nació un 25 de diciembre? Entonces, ¿de dónde sacaron todo este cuento, todo este engaño? Porque aquí dice que no seamos engañados. Y este día vamos a conocer a los protagonistas de la Navidad. Y es, hermanos, esto oye fuerte, es una trinidad satánica. Vamos a ver a Nimrod como el padre, a Semiramis como la madre y a Tamuz como el hijo. Entonces vamos entendiendo quién era Nimrod. ¿Qué dice la Biblia acerca de este varón? Abre tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 8 y 10, del 8 al 10. Pero antes quiero hacer un paréntesis. Hace 8 días, ¿de qué hablamos? Hablamos de una mujer cananea, ¿no? Y vimos de dónde salió los cananeos. Y vimos que Cam, el hijo de Noé, descubrió la desnudez de Noé cuando se embriagó. Y este lo maldijo fuertemente. A partir de ahí los cananeos son considerados perversos. Y estoy hablando de perversión sexual, porque lo que le hicieron a Noé
lo violaron, no fue nada más que descubrió su desnudez. ¿Tú crees que por eso soltó una maldición generacional? Lo violó este perverso. Y eso lo puedes ver en el original, te da más luz. Te digo esto porque de ahí viene Nimrod, de esa generación perversa. Entonces dice aquí la Biblia, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue, ¿qué dice? El comienzo de su reino Babel, Erech, Acá y Calné en la tierra de Sinar. Entonces, mi hermano, aquí dice la Biblia que Nimrod delante de Jehová, pero no en el sentido que tú crees, sino en el sentido de desobediencia, en el sentido de no andar conforme a la voluntad de Dios, delante de Jehová, en el sentido de darle la espalda a Dios, delante de Jehová, no en el sentido de reverencia, no, este era un rebelde. ¿Sabes que Nimrod significa rebelión? Rebeldía. Entonces este hombre, dice la Biblia, que fue el primer rey de Babilonia, el primer poderoso rey de Babilonia. Y mira, decretó no considerar a Dios. Este hombre era temido, cruel, despiadado y quería ser igual a Dios. Tanto, hermanos, que fue el constructor de la torre de Babel. ¿Con qué propósito? ¿Sabes que tenía un propósito muy similar al de Satanás? Cuando dijo, y subiré a lo alto, y seré como el Altísimo, y me sentaré en el trono. Eso es lo que quería Nimrod. Por eso construyó la torre de Babel, porque quería llegar al cielo y ser como Dios. Y Dios conocía sus planes satánicos, sus planes, esa aspiración de ser igual a Dios. Nimrod era tan perverso, fíjate, por eso te dije, ¿de dónde salió? Era tan perverso que se casó con su propia madre, llamada Semiramis. Y ambos se decían dioses. Nimrod se decía el dios del sol y Semiramis la diosa de la luna. Y los pueblos, hermanos, los adoraban, les hacían cultos, tenían sus templos y sus propios sacerdotes eran adorados como dioses. Ahora, ¿quién era Semiramis? Semiramis en la Biblia es Astoret. Semiramis en la Biblia es Acera, madre de dioses, la reina del cielo, y muchos nombres que aparecen en la Biblia. Y su culto era la prostitución, la fertilidad y el amor sexual. Cuando murió, fíjate bien, cuando murió su esposo Nimrod, que en realidad lo mataron, ella no quiso perder el reinado. Ella sintió que si su marido ya no estaba, iba a perder el reinado. Y en una de sus tantas perversiones, cuando se vio sola ya sin Nimrod, se acostó con uno de sus sacerdotes
para quedar embarazada y dando a luz así un varón, engañando al pueblo y diciéndole que el padre de su hijo no era humano, sino que fue engendrado por un rayo de luz del sol. Muy astuta esta mujer. Ella dijo que su esposo Nimrod, el dios del sol, había reencarnado en su hijo llamado Tamuz, y comenzó a ser adorada como la diosa madre, comenzó a ser adorada como la reina del cielo. Ese tema te lo voy a dar dentro de 8 días, la reina del cielo, porque esta Semiramis sigue activa. Entonces, fíjate qué astuto es Satanás. ¿Por qué no podemos sacar la fecha más o menos exacta del nacimiento de Jesucristo? Pero sí, el diablo muy astuto sacó una aproximación del nacimiento de Tamuz, y este demonio nació en un periodo invernal. Este sí nació en un periodo invernal, y le atribuyeron la fecha de su nacimiento el 25 de diciembre por el solsticio de invierno. Esto lo saben los estudiantes, que el solsticio de invierno, hermanos, es el renacimiento del sol. Y la Biblia nos habla de las abominaciones que cometió Israel adorando a Tamuz como dios del sol. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 8. Ya me están viendo feo como diciendo, pastor, ¿y ahora qué hago con el árbol si ya estoy comprando esferas? Ezequiel capítulo 8, versículo 12 al 16. Aquí Dios nos habla de esos 2 demonios que te estoy mencionando. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando ¿a quién? A Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿a quién? Y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Israel adorando a Nimrod y a su hijo Tamuz como el dios del sol. Y si te vas a la historia, hermanos, vemos que Babilonia es la cuna de toda idolatría religiosa. De toda religión pagana viene de Babilonia. Y de ahí se propagó la adoración al dios sol en todas las culturas, incluyendo al imperio romano. Vamos a remontar al imperio romano. Dice la historia de la iglesia que aproximadamente en el año 300 después de Jesucristo, el emperador romano Constantino
cuando era candidato a ser emperador, aseguró haber visto en el cielo una cruz luminosa, con el mensaje que decía: por esta señal conquistarás. ¿Y sabes que este varón a partir de ahí se convirtió al cristianismo? Constantino se hizo cristiano, alcanzó, llegó a ser ese emperador con ese poder y esa autoridad que determinó romper con la persecución de todo cristiano. Porque en esos tiempos los cristianos, hermanos, los primeros cristianos, no había esta libertad que tienes aquí. Los primeros cristianos eran perseguidos. Hay de aquel que predicara a Jesucristo porque era echado a los leones. Y los romanos eran tan crueles que ahí en las grandes plazas sacaban a los leones para que vieran. Era un espectáculo cómo mataban a los cristianos. En esos tiempos no había esta libertad y habían las llamadas catacumbas, ciudades debajo de la ciudad. Ahí es donde hacían sus cultos a Jesucristo, ahí es donde adoraban a Dios, porque eran perseguidos por los romanos. Entonces este varón, Constantino, cuando el Señor le dio esa señal, él se volvió al cristianismo y decretó que jamás volverían a ser perseguidos los cristianos. Pero había una situación, aparentemente fue una gran bendición para todos aquellos cristianos, aparentemente una bendición. Pero Constantino tenía muy arraigadas las tradiciones romanas. Tenía muy arraigada la idolatría. Roma, los romanos, ¿cuántos ídolos no tienen? Constantino tenía muy arraigada la idolatría y la adoración al dios Sol. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este varón? Mezcló el cristianismo con su idolatría. Por eso es que introdujeron las imágenes a la Iglesia Católica y le pusieron nombre de santos. Mezcló toda la santidad, hermanos, del cristianismo puro con su idolatría. Y así el 25 de diciembre, que celebraban el nacimiento del dios Sol, de Nimrod encargado en Tamuz, únicamente lo cambiaron por el nacimiento de Jesucristo. Por eso celebramos el nacimiento de Jesús, entre comillas. La pregunta ¿es una celebración cristiana? No. ¿O una celebración pagana? Es un tema muy delicado, es algo muy delicado, pero si tú llegas a tener esa convivencia, porque eres libre, puedes decir: está loco el pastor, yo voy a celebrar mi Navidad porque estoy celebrando a Jesucristo. En verdad, mira, cuando yo andaba en el mundo, llegaban los tiempos de Navidad, pero en verdad alguien recordaba a Jesucristo. Era pura borrachera. En verdad, no había alguien que dijera: vamos a hacer una oración dándole toda la gloria y toda la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, dentro de nuestra confusión, ¿no? Nadie lo hacía. Era pura borrachera, puro paganismo.
Entonces, si todavía hay esa cuestión en tu círculo familiar, porque tristemente tenemos gente que no está convertida al cristianismo, y lo celebran, no los juzgues, porque nosotros vivimos eso. No los juzgues, pero sí diles, ¿qué estamos celebrando? No el nacimiento de Jesús. Vamos a hacer una oración por el nacimiento de Jesús. Y léeles una cita bíblica. Hijo nos es dado, ¿no? En Isaías hay una cita. Y le llamará su nombre Emmanuel. En lo que les cae el 20, o nos cae el 20. Yo no te juzgo, otra vez te lo digo. ¿Por qué? Porque, ¿sabes que aún como pastor yo todavía no tenía... Cuando me empezaron a bombardear, porque era muy diferente cuando estaba con mi hermano, decía, ahí va con el pastor. Si sientes carga, hazlo, si no, no lo hagas. Me salía por la tangente. Pero cuando aquí me empezaron a bombardear, me di a la tarea de investigar bíblicamente y ver si en verdad había una equivocación, un error. Y cuando Dios mostró, dije, Señor, porque es muy diferente ignorar que ya tener la plena conciencia. Y cuando tienes plena conciencia es un peligro. Hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Así está escrito en la Biblia. Entonces, mis hermanos, es una pregunta que yo hago: ¿celebración cristiana o pagana? Y sabes que esto va de la mano con el árbol de la Navidad. Ahora vamos a ver el origen del árbol de la Navidad. Mira, ya sabemos quién es Semiramis, esa bruja. Semiramis continuó con sus engaños. Y ahora le dijo al pueblo, fíjate qué astuta, le dijo que tuvo un sueño donde vio un tronco de árbol seco y que de ahí le salía un retoño. Y que de acuerdo a su interpretación, ese árbol seco era Nimrod, que había muerto. Y ese retoño que salía era la reencarnación de Nimrod en su hijo Tamuz. Fíjate qué astuta esta mujer, Y a partir de ahí, poderosa, tenía el poder. A partir de ahí, hermanos, el árbol se vuelve símbolo de Tamuz. Y se empieza a adorar al árbol. Y esta mujer tan astuta y con el poder en la mano, decreta que cada familia tiene que plantar un árbol en su hogar para hacerle culto, y debían adorar al árbol cada 25 de diciembre, que era el renacimiento del sol. Tenían que adornar este árbol con oro y plata, porque el oro representaba al dios sol y la plata a la diosa luna. Y en la punta de ese árbol le ponían un sol. ¿Se te hace familiar? Ahora le ponen una estrella. Fíjate cómo disfrazaron todo. Y ahora dicen, pues es la estrella de Belén, la que guió a los... Pero el origen era un sol. Y el pueblo de Israel, hermanos, practicó esta idolatría de adorar al árbol y lo veía como símbolo de poder, despertando la ira de Dios. Mira, esto es triste, porque cuando conocemos la verdad nos engañamos. Y una persona dijo, si no estoy adorando al árbol, usted está hablando de adoración. Yo no estoy ni postrándome en el árbol, ni adorando al árbol. Entonces, como no estoy adorando ídolos, voy a meter a mi casa la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es lo mismo,
a San Judas Tadeo, a San Martín de Porres, al fin que no los estoy adorando. ¿Me explico? Voy a llenar mi casa de demonios, al fin que no los estoy adorando. Porque de acuerdo a la palabra, estamos viendo que el árbol simboliza a ese demonio, llamado Tamuz o Nimrod encarnado. En Tamuz, todo está disfrazado. Acuérdate que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si no tienes sabiduría, dices, es un ángel de Dios, cuando es Satanás mismo. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel practicó esta idolatría y lo empezó a ver como símbolo de poder, despertando la ira de Dios. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 3, versículo 6. Y es que en verdad es un tema que despierta mucha polémica. Sabes que mucha gente, cuando inicié esta iglesia, pues estaban contadas las familias. Y más de 12 fueron por la pregunta que me hicieron. Pastor, ¿es correcto que ponga árbol? Y yo les decía, pues si siente paz en su corazón, si no. Y esa respuesta jamás volvieron. Ellos querían que les dijeran no, porque no lo hacían. Entonces mira lo que dice aquí la Biblia. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Le dieron poder a los árboles, hermanos. Y se mira, mis hermanos, esta demonia, su ministerio satánico era el amor sexual, y cometían fornicación espiritual, y literalmente cometían fornicación, porque Semiramis era Acera, y en la Biblia Acera es la diosa de la fertilidad. Adoraban dioses ajenos debajo de todo árbol frondoso, y el Señor los exhortaba. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 16, versículo 21 y 22. Dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, a lo cual aborrece Jehová tu Dios. Mucha gente como en la actualidad, hermanos, no podían plantar un árbol en su casa, y cada año iban al bosque a cortar un árbol para adorarlo en su hogar. Exactamente lo mismo que hace todo mundo. Todo el mundo en estas fechas ves que llevan el árbol en el carro, en la cajuela, y no pueden, pero ahí van con el árbol. Es exactamente, se repiten los tiempos. Y mira, con esta cita voy a concluir. Jeremías capítulo 10, versículo 3 y 4. Jeremías 10, 3 y 4. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. ¿Con qué dijimos que adornaban? ¿Por qué?
El oro simbolizaba al dios Sol y aquí está. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo. Cuando el árbol se te iba de lado y ahora sí ya se fue checo. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Te hago la misma pregunta. El árbol de Navidad simboliza el nacimiento de Jesucristo. Entonces, ¿por qué lo ponemos? Mira, cuando no hay conocimiento, bueno, es un adorno. Y yo estoy celebrando el nacimiento de Jesús. Está bien, hasta ahí está bien. Pero cuando entiendes lo que simboliza, para mí, simboliza ese demonio, Tamuz, Nimrod. Cuando yo entendí esa palabra, hermanos, yo llegaba a mi casa, y qué bonito cuando ves el árbol, ¿no? Las lucecitas, se ve vida. Pero ya cuando entendí la palabra y vi el árbol, yo sentía una presencia demoníaca. Como que se me abrieron los ojos espirituales, y aún ya ves que si lo dejas prendido, entran los destellitos. Yo sentía demonios. Y salía y veía el árbol, y sentía que ese demonio se estaba burlando de mí. Como diciéndome, ¿qué? Estoy adentro de tu casa, ¿eh? ¿Qué? Entonces yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no quiero eso, porque a mí me va a demandar más a Dios a mí que a ti. Yo no quiero eso, sácalo. ¿Qué le hago? No sé, regálalo, quémalo, véndelo, no sé. Y ya voy para 3 años que no quiero nada con Tamuz ni con Nimrod. Entonces, hermanos, detrás de Nimrod está Satanás, porque siempre quiso ser como Dios. Y todas las culturas adoran esta trinidad satánica con nombres diferentes. ¿Cómo lo adoran? Esta trinidad satánica en nuestra cultura, dijimos que Constantino cristianizó. Entonces, Jesús, María y José no son ellos, es esta trinidad satánica. La Virgen María con el niño Jesús no es la Virgen María, ella está con el Señor. Es Semiramis con Tamuz. Investiga y todas las culturas tienen aún el seguro social. ¿Sí o no? Las instituciones. Y si vamos más allá, hermanos, Semiramis, te voy a introducir un poquito más. Esta mujer mandó descuartizar el cuerpo de Nimrod y mandó un pedacito a cada país, a cada nación, y donde llegaba un pedacito, ahí le adoraban. ¿Y cómo dijimos que se llaman los qué? Los obeliscos. Aquí hay obeliscos, aquí en Pachuca, en todas las ciudades, en todo. ¿Saben lo que significa eso? Es el miembro de Nimrod. Pastor, ¿pero qué porquería está diciendo? Eso es el poder de Nimrod. Eso es, hermanos. Pero como no tenemos, no lo entendemos, no conocemos, pues estábamos en ignorancia. La Torre de Babel, ese es otro punto muy importante. No tenía forma cilíndrica, su forma era piramidal. Y cuando Dios confundió las lenguas y dispersó a todos los pueblos, ellos se llevaron esa cultura, hermanos. Se llevaron la cultura de querer llegar al cielo para adorar al Dios Sol. Eso explica las pirámides de Egipto. ¡Ay, qué gran descubrimiento, pastor! Bíblicamente sí, porque la ciencia no puede explicar cómo se construyeron esas torres, esas pirámides. Son obras satánicas.
Y no vamos tan lejos. Aquí en México tenemos la pirámide del Sol, ¿sí o no? Y de la Luna. Ayúdenme. Entonces, ¿está perdida la palabra de Dios? ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo hoy? ¿Es bíblico lo que te estoy diciendo? La iglesia cristiana, hermanos, celebra únicamente la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que nos dejó establecido. Hagan esto en memoria de mí, dijo. Este es mi nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. Eso es lo que nos dejó establecido como iglesia cristiana. Pero ¿qué estamos haciendo las iglesias cristianas? Lo mismo que hizo Constantino, mezclando el cristianismo con tradiciones satánicas. Eso es lo que estamos haciendo, porque decimos ser iglesia cristiana y nos estamos haciendo partícipes en tradiciones demoníacas. Estamos igual que en la iglesia católica, nada más que nos estamos maquillando. Otra vez, conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Yo no te juzgo, yo no te juzgo, ni te voy a imponer. Ahora tienen que, túmbame el árbol. Pero pastor, ya lo puse aquí. No, yo no te juzgo, yo te predico la palabra y tú determinas si la tomas o la desechas. Pero cuando menos, el Señor no me puede decir a mí, si yo te di la verdad y te revelé la verdad, ¿por qué no se la transmitiste a mi iglesia? Ahí yo, mira, la sangre de cualquiera, Dios no me la puede demandar por esa situación. Este mensaje, hermanos, quedó grabado para que el que me pregunte, velo, y no te lo esté predicando cada año. Este mensaje está plasmado ahí en los folletitos. Ahí está el mensaje con citas bíblicas, por si le quieres compartir a alguien, por si, mira, qué dice la palabra de Dios. El mensaje bien claro. Y le podemos buscar más, le podemos escarbar más. Pero ese demonio Nimrod, Semiramis y Tamuz siguen bien activos. La reina del cielo es Semiramis. Ese mensaje te lo voy a dar dentro de 8 días, porque ya empezaron con sus peregrinaciones. Y puedo ver, hermanos, con tristeza cómo ayer yo ya iba para mi casa. Aquí tuve una consejería y ya me iba para mi casa, ya quería llegar, y me topo con una peregrinación. Dije, pues si apenas estamos a 2, y no me dejaban pasar. Como 500 ciclistas, camiones, gente dormida, niños llorando. Dije, este es un verdadero sacrificio, pero a un ídolo. ¿Por qué no lo hacen a Dios? ¿Por qué nosotros, que conocemos la verdad, no hacemos el sacrificio de venirnos a congregar, de venir a levantar alabanza y adoración? Y esos, en verdad que sí sacrifican a un ídolo, a un demonio. Detrás de cada virgen, eso de virgen es obra del diablo. Pero ese es otro tema que te voy a dar dentro de 8 días. Así que, hermano, hermana, llévate el mensaje, llévate la palabra y compártelo. Compártelo con alguien que tú consideres, pero empieza por ti mismo. Empieza por ti mismo y bueno, otra vez, no me canso. Conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Así que, ¿cuántos creen que Cristo Jesús viene? Eso sí es
Eso sí es bueno. Pues ponte de pie y dale una ofrenda de palmas. Eso sí es una buena noticia. Eso sí hay que celebrarlo. Y bueno, mira, Dios nos habla porque Él nos quiere.